Hola, hola, ¿cómo va? Queda lindo esto, ¿no? No 9 grupos. Días. Casual. Bueno, estamos en comisión. ¿Cómo va la vida? Estamos en Diputado TV, maravillosamente. Vamos a titular, saludo a los colegas y avanzamos. Dale, por favor. Titulamos, se conformó la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social. Esto es clave para supervisar el manejo del ANSES y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y ahí vamos. El oficialismo le ha transmitido a los aliados la idea de sesionar ¿cuándo? El próximo 20 de mayo. Recordemos que hoy es 7 de mayo. La propuesta de La Libertad Avanza es sesionar dentro de 2 semanas con un proyecto de ley titulado Hojarasca. Título que el Senado va a tratar ficha limpia, sobre todo por fuera de la reforma electoral. Ahí ven a la senadora Bullrich. Se ha acordado una sesión para el próximo 14 de mayo. Saludo a los colegas. Cábana, ¿cómo va la vida? ¿Cómo le va? Bien, querido. Acá andamos. Quiero mandarle un saludo al amigo Miguel Pérez, que recién me comentó, me pasó una perlita suya de hace unos Bien, años. 99. Después le voy a explicar algunas cosas de eso. ¿Qué dice, Gallardo? Qué gusto verlo. Horacio, buenas tardes. Juanpi Y esas también. cosas buenas. Me permiten, ahí tengo, el querido productor me acercó, hay un tuit del diputado Ferraro, porque en síntesis lo que dice el diputado Ferraro, que la coalición cívica ha roto hoy, jueves, con el interbloque Unidos, aquí en la Cámara de Diputados, y que decidió y volver a funcionar de manera independiente. Agrega Ferraro, junto con Mónica Frade, otra diputada, que buscan mayor autonomía y entonces van a poder independientemente criticar lo que ellos consideran del gobierno nacional por sospechas, lo dice Ferraro, de corrupción y la situación económica. Lo sigue sosteniendo Ferraro y Mónica Frade. Entonces, para poder entender algo, con esta ruptura, el espacio que conducen Cristian Ritondo pasa a convertirse en una tercera fuerza de diputados. Bueno, qué bueno que estamos con Cábana y Gallardo, Gallardo y Cábana, para que me puedan explicar el sentido de estas palabras que son algo más que un tuit, la modalidad virtual. Explíquenme, muchachos. Sí, en principio hay que decir que Maximiliano Ferraro ya desde el año pasado que se está desmarcando de las decisiones del oficialismo. También hay que recordar que tuvo un rol muy relevante en la Comisión Libra, que investigó la presunta estafa que se realizó con ese activo digital el 14 de febrero del año 2025, y esto refuerza la distancia que tiene la coalición cívica y además, sobre todo, de parte de su líder, Elisa Carrió, quien en los últimos tiempos ha emitido cada vez que pudo una batería de cuestionamientos a la administración Javier Milei. Yo digo, entiendo que cada uno es por sí mismo, pero cuando venís a través de una fuerza política, también sos la fuerza política. Fuerza política en este caso, que un día la pensó, la imaginó, la construyó, hoy Elisa Carrió. Fuera del ámbito de la ejecución política, digo parlamentaria, a eso me quiero referir. Cuando decide Ferraro y Frade, ¿decide también Elisa Carrió? Habitualmente hay esa verticalidad, lo cual Si hubo una reunión previa en algún lado. Evidentemente, no quita igual que Ferraro y Frade tengan naturalmente, su opinión. Naturalmente. Ferraro ha subido muchos peldaños en cuanto a la conducción. Bueno, esto que señala y nos recuerda Cábana, el haber presidido la comisión que investigó Libra, le ha dado una estatura y le ha dado una identidad, primero a él, más allá de su fuerza política. Exactamente, con lo cual hay un poco de dos cuestiones, pero habitualmente, corríjanme ustedes, en especial Juanpi, que estás día a día con los distintos bloques, la coalición cívica tiene cierta verticalidad. Bueno, muchos miran quiénes no, pero de todas formas, al ser un espacio tan representado por Elisa Carrió,
que termina eligiendo a dedo, como muchos líderes, a quienes van al Congreso. Entonces es una decisión que está claro que viene de allí, de Exaltación de la Cruz, y no hablo, no hablo del country, sino me refiero puntualmente donde ella también ocasionalmente vive. Reside, claro. Así que hay como de hecho, te acordarás. Las veo con algunos posteos incluso luciendo y sus hermosos vestidos, ¿no es cierto? Tiene claro, tiene su línea. Tiene su línea. Su línea. Recordarás aquellas, no eran almuerzos o cenas con milanesas como ocurría ahora. No, de ninguna manera. Pero te acordás que se hablaba en la época de la gestión de Macri, sí, claro, de esos famosos almuerzos en Exaltación de la Cruz. Yo te digo una cosa, de pronto, vos hoy me citaste lo que el amigo te envió. Quiero agradecer también a un archivo, que es el archivo de Difilm, que me acaba de mandar, de la década del 90, reportajes éramos todos décadas atrás, estamos hablando de casi 30 años atrás, un ida y vuelta con Elisa Carrió y con otros tantos actores políticos de aquel momento. Pero era una mujer que no vestía con colores. No vestía con colores. Habitualmente tenía un vestido negro, usaba una cruz importante. Por supuesto, esto no dejó de ser la mujer de fe, pero le encontró otra vuelta, ¿no?, para jugar socialmente. En el marco de un bloque que, como muchos son heterogéneos, sí, está claro que muchos son heterogéneos, pero... Sí, es un buen concepto ese de heterogéneo. Porque algunos dirán mal pensados que es un rejunte. No, la palabra es un mal término. Despectivo, total. Despectivo término. Total. No es un rejunte, no, pero es heterogéneo. ¿Y qué quiere decir La palabra heterogéneo me gusta más. Efectivamente. Heterogéneo en el sentido porque fue un bloque o un interbloque creado para tal fin. Como ahora se habla de un frente anti-Milei, bueno, es un frente anti-Milei, no K, para de alguna manera... Bueno, consideremos también buscar un equilibrio. La genealogía de los movimientos. Elisa Carrió viene del radicalismo, eso ya lo sabemos. Más, en algún momento Alfonsín advirtió a sus correligionarios y correligionarias que atente con Elisa Carrió. Y ella abrió su camino y construyó, junto con Mauricio Macri, la gran fuerza del PRO. Le abrió muchas puertas en el resto del país. Y ante lo que hemos visto y has leído sobre este posteo de Ferraro, marca lo que es una situación que ya enlazándolo con lo que se vendrá de la agenda legislativa, por más que Provincias Unidas sea un bloque dialoguista pero confrontativo cuando tiene que serlo, está claro que una buena parte de la agenda legislativa la va a acompañar Provincias Unidas y claramente... Esa es la palabra dialoguista. Dialoguista, es decir, hay yo, gamas de dialoguistas, ¿no? Yo me presto a dialogar contigo. Eso no significa que yo esté de acuerdo en todo lo que vos decís, al igual que yo. Término que igual yo aborrezco, porque claramente, y ahí yo coincido, ¿hay sectores combativos del kirchnerismo que no quieren hablar? La respuesta es sí. ¿Hay sectores del kirchnerismo, del peronismo que quieren hablar? Sí, y no están calificados como dialoguistas. Es muy oportuno. Bueno, hago esa aclaración, dialoguista para que se entienda popularmente. Es muy oportuno lo que me dice quien sabe. Hoy es un día muy particular, un día como hoy nacía Eva Perón. Entonces, la pregunta de quien sabe, quien me ayuda a pensar, ¿es un frente K? ¿Es un frente anti-K? ¿Es un frente peronista? ¿Es un frente antiperonista? ¿Cómo es esta terminología? Es decir, hoy se despierta Eva y dice, mis descamisados, ¿no? ¿Y dónde estamos? No, estamos hablando de hoy, 2026. Frente anti-K, frente K, frente antiperonista, frente peronista. ¿Cómo es la mano? Sí, hay también un montón de espacios que se mueven a lo, de acuerdo a la coyuntura. Que se van poniendo diferentes camisetas. Sí, exactamente. Sí. Bueno, lo hemos visto, Horacio, el año pasado, por ejemplo, con los gobernadores, que le han votado un montón de leyes muy contrarias, muy refractarias al gobierno. Y claro. En cuestión de meses, bueno, porque lo hemos visto en las sesiones. ¿Cuántos años usted tenía en el 2003? En el 2003, ¿cuántos años tenía? 19. Le importaba todo lo que pasaba alrededor, naturalmente. Sí, obviamente. ¿A vos también? Sí, yo era más chico. Militancia estudiantil también. En el 2003 pasó todo. Todos eran peronistas, todos eran radicales. Que, bueno, veníamos del fracaso de la alianza. Sí, claro. Para constituirse la alianza estaba el grupo de los 8. Y después, el chacho que te dice, Fernando,
hacé tu vida. Acá pasó la Banelco y todo explotó por el aire. Claro. Horacio, Ojo, y no me quiero olvidar de algo, porque es uno de los temas centrales del motivo que desembocó esto. Tiene que ver con que es posible la interpelación al jefe de gabinete Manuel Adorni. Esto va a formar parte de una discusión. Mirá vos. Ayer Santiago Cafiero, diputado nacional. Esa palabra no la de conocía. Fuerza Es decir, la Patria. conozco, pero no sabía que la habían instalado desde el Parlamento. Sí, efectivamente. ¿Quién lo ayer- dijo eso? El ex ayer canciller. el ex canciller y ex jefe de gabinete Santiago Cafiero ¿Qué dijo? dio una entrevista muy crítico contra el gobierno nacional. Recargó también Pensar que el grupo de los 8 lo integraba su hermano. Exactamente. Que después terminó siendo embajador en el Vaticano. Exactamente. Entonces, Criticó también muy duramente al ministro coordinador, al actual ministro coordinador Manuel Adorni, y habló de la posibilidad de interpelación con este argumento. Él dijo Santiago que Cafiero. Santiago Cafiero, una entrevista anoche en un canal de noticias, mencionó que la semana pasada estuvo Adorni aquí en la Cámara Baja, pero para presentar su informe de gestión, Claro. no para dar explicaciones sobre sus causas judiciales. Entonces, lo que dijo Cafiero es necesario, todavía no tenemos las manos suficientes, pero es necesario que el jefe de gabinete se siente a explicar su situación. Bueno, el que hoy escuché y lo leí fue a su predecesor, al señor Franco. Sí. Sí, muy duro. También. Dijimos Franco para Estamos que- hablando del mismo palo, al Dijimos menos Franco, del mismo Ah, movimiento. Del Y mismo con una gobierno. novedad, que va a ser Sí. corrido de su puesto de director de YPF. Todavía eso... Ah, no sabía eso. Lo que dice Juanpi es una posibilidad concreta. Sí. De todas formas, Ah, hoy no ocurrió. mirá Hoy vos se reunió eso. lo que es la asamblea o el directorio de YPF. Por lo pronto eso no ocurrió. Claro, él se quedó con ese cargo. Pero es una posibilidad, efectivamente, que eso Ah. ocurra. Me refiero en los andariveles Digo, es una formales decisión, que representan. pensándolo piramidalmente, eso fue una decisión tomada desde el más alto nivel de esa pirámide. Totalmente. Efectivamente, por las dudas, quien no lo escuchó, Guillermo Francos dijo en Infobae que básicamente estuvo de acuerdo con Patricia Bullrich en el sentido de que tiene que dar explicaciones Desde y lo resolverlo contable, lo antes por lo posible. pronto desde lo Sí. contable. En resumidas cuentas, planteó eso. Digo, por lo quizás pronto con un desde poco lo de demencia. contable. Debe presentar su declaración jurada. Dicho sea de paso, un dato que no trascendió mucho del directorio del Correo Argentino, donde Manuel Adorni también ha colocado personas de su confianza, como No me Aimé diga. Vázquez, su jefa de gabinete, No también, me diga. también integra. Sí, No me es dejo que- de sorprender. El jefe de gabinete tiene las posibilidades, porque su puesto lo indica. ¿Y esa señora quién es? Es la jefa de gabinete. ¿Cómo la jefa de gabinete? Sí, La jefa de su equipo. de su equipo de trabajo. ¿Y dónde la llevó? Al directorio de Correo Y Argentino. cobra como director. Pero vos en el Estado podés cobrar dos horarios. Bueno, ¿no? es una pregunta que No, tendría no que podés contestar. cobrar. Generalmente es ad honorem, ¿no? Es uno de los que... Simbólicamente. Yo no tengo este caso. Digo, Adorni como director de YPF está ad honorem. Puede ser, porque dos Ejemplo. cargos no podés Y habitualmente tener. ocurre así porque legalmente Claro. corresponde. Ahora, no sé este caso. Qué Generalmente bárbaro. ocurre así. Bueno, En realidad puedes cobrar uno o el otro. las horas son muy o muchos eligen el vertiginosas. YPF, pero en También. este El caso no. presidente de la República estuvo en Estados Unidos, le hizo Sí, declaraciones. volviendo. Vi también un reportaje que alguien le hizo. Y está volviendo, está regresando. Exactamente, en Está estas horas, regresando. por la tarde. Bueno, vamos a otro lado. ¿Qué hora es? 14 y 15. Cada uno ha traído lo propio. Exactamente. Cábana, vamos con la comisión bicameral. Bueno, vamos a presentar un poco lo que sucedió el día de ayer en relación a la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social, que quedó en manos de una figura libertaria, y lo vamos a estar viendo en las siguientes imágenes. En la primera vamos a mostrar justamente de quién se trata la persona que quedó al frente de esta comisión bicameral, que va a estar a cargo acá. Justamente lo estamos mirando, el manejo de los recursos de ANSES y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que son dos de los recursos, dos de las cajas más importantes que tiene el Estado Nacional, por lo cual cobra mucho valor el rol y el papel que realicen estos legisladores. La presidencia va a quedar para un senador libertario, Bruno Olivera Lucero, y la vicepresidencia va a quedar también para una peronista, para Hilda Lucero. En la siguiente imagen... Los dos se llaman Lucero. Hilda Aguirre. Ahí estamos. Te digo, Sí. lo que me faltaba que sean primo hermano. No, Pero no. Lucero. Eh, Ella es Aguirre y él es Lucero. Exactamente, pero Ok. una diputada peronista y... El señor es libertario. Exactamente. Perfecto.
¿Qué más? Hay una declaración que realizó el legislador una vez que se terminó Lucero. de conformar, Lucero, que es una comisión sumamente importante, Sí, que tiene la claro. responsabilidad de vigilar uno de los activos más sensibles que tiene el Estado Nacional, como son los fondos Sí, claro. de la ANSES. Sí, claro. En la placa número 3 también vamos a observar otra de las características de la reunión, de la conformación de esta, Que la preside Lucero. que la preside Lucero, que deberá avalar si la ANSES cuenta con la capacidad financiera para afrontar el aumento Sí, proporcional claro. que disponga el Poder Ejecutivo en relación al FAL. Y esto ¿El FAL es un fondo qué? es el Fondo de Asistencia Laboral. Vamos a explicárselo a la Ajá. gente de la manera más sucinta. Yo digo, y clara posible. hago una... bueno, termina con la placa y te hago una pregunta puntual sobre esto. Bien, justamente ahí estamos hablando La de la vicepresidencia. vicepresidencia. Cuando estuvimos en pandemia, ¿el Estado asistió? ¿Es algo parecido? A ver, no, porque... Digo, asistencia laboral, ¿viste? ¿Qué es eso? A ver, el año pasado, perdón, el año 2024, me remito a la ley Bases, Sí. que tuvo un capítulo especial dedicado a que las empresas conformen un fondo especial para financiar las indemnizaciones. Claro. Una especie de No, yo eso fondo, ya lo entendí. de fondo muy parecido Es al que claro, inauguró es claro. la UOCRA. Ahora, con la ley de Claro, modernización la laboral... UOCRA hace eso. Exactamente. Con la ley de modernización laboral es obligatorio que aquellos empleadores que antes depositaban un 3% Sí. al ANSES... Empleadores, el que te contrata. El que te contrata, exactamente, que antes tomaba 3% del sueldo de cada Sí. empleado para depositárselo al ANSES, ahora lo va a depositar El propio empleado. el propio empleado a un fondo común de inversión a elección del empleador. ¿sí? Y eso genera lo que genera. Las críticas a este punto de la ley dicen que esto desfinancia al ANSES. Naturalmente. Es decir, la plata del ANSES no va a un fondo. Sí. Cuando vas a ir a buscar al ANSES, no va a estar en el fondo. Lo que dicen los empresarios, que estaban muy a favor de esto, sobre Sí. todo esto, Horacio, ¿sabés que se escuchó mucho en las reuniones del Consejo de Mayo? ¿Te acordás del Consejo de Sí, Mayo? sí, claro, me acuerdo. Ese conglomerado, ese Sí, órgano. que se reunieron por primera vez en Tucumán, todo eso me Claro, acuerdo. exactamente, que reunía a representantes Sí, parlamentarios, sí, a sí, representantes sindicales como Gerardo Martínez, uno de los cerebros de la CGT, al señor Martín Rapalini, la cara de la UIA, Sí, que justamente Federico Sturzenegger, ministro de Regulación y Transformación del Estado, también que Bueno, idearon... a ver, Martínez puso a disposición su modo de trabajar sindicalmente en función de esta ley. Sí, totalmente. Por eso estamos hablando del fondo de la UOCRA. Exactamente, sí, un modelo. Un modelo, esa es la palabra. Pero que rápidamente Martínez ahora cambió de posición y Mirá ahora vos. es muy crítico porque ¿qué Mirá pasa? vos. Mirá Sí. Bueno, justamente No, estamos es una hablando- montaña rusa. Es una montaña rusa. Es una ¿A usted le montaña gustaba la rusa. montaña rusa? No, la verdad que no. Le daba vértigo. Mucho vértigo. Sí, Mucho no, vértigo. prefiero- Bueno, pero hay gente que va al tren fantasma. También. Muchos. Muchos. Por ejemplo, ¿le gustaba la montaña rusa? No. Le daba vértigo. Sí. También me daba vértigo. Digo, yo oriundo de ¿Y Mar del qué, Plata. y qué le gustaba? El samba. No, yo iba a esos parques acuáticos muy conocidos de Mar del claro, Plata, muy pero lindo. paradójicamente, cada vez que me puse más grande, me dio más miedo. Ya O- terminó o fui usted, más porque tengo consciente. una anécdota del parque acuático. La verdad que me quedan un par de datitos. Primero, en relación a la posición de Martínez, Martínez nunca quiso que esto sea obligatorio. Algo que... ¿Viste lo que dicen los adolescentes ahora? ¿Qué dice? Ponele. Bueno, yo te cuento la posición ¿Qué dicen los adolescentes? del cerebro de la CGT. Ponele. Ponele. Muy Cerebro bien. de la... Vamos a estar, y para completar, que nos queda Por muy favor. poco tiempo, vamos te a hablar cuento un la poco historia de un parque acuático. totalmente Y de la historia de los pingüinos. Dale. También. Sí, te lo voy a contar. Los representantes parlamentarios Lisandro Almirón, Pablo Anzaloni, ¿Y qué Gerardo hacen todos Wesen, ellos? ¿Qué van a hacer? integrantes de esta comisión bicameral. Bien. Por el Senado participarán María Victoria Guala, Pablo Servi, Galareto, Daniel Benzuán y Martín Y Soria, Soria. el Río Negrino. Claro. Dos datos más para completar Por favor. esta información que tiene que ver con que la conformación de esta bicameral se dio junto a otras dos comisiones estratégicas, la Comisión Mixta Revisora de Sí. Cuentas y la bicameral de la Defensoría del Pueblo, que después vamos a estar dando algunos detalles. Sí. Y
hubo críticas desde Unión por la Patria porque dicen que La Libertad Avanza en estas comisiones que se conformaron en la jornada de ayer se sobrerepresentó, es decir, tiene más lugares los que tendría que tener. Qué bárbaro. ¿Cómo se llama el parque que ahora lo cerraron, por Punta Mogotes, antes de Paso del Faro? No, Acuarama. El que ya cerró. El que cerró hace poco, ¿cómo se llamaba? Eso no recuerdo. Bueno, conozco los dos vigentes. Acuario, el que no estaba los delfines. A parque acuático yo pienso el de los no, toboganes, no, estoy hablando de los queridos animalitos. Ese y Mundo Marino también. Bueno, el Mundo Marino está en San Clemente, ¿no? Pero en Mar del Plata... Acuario. Sacaron de encima los delfines, los vendieron no sé quién. Y hace menos de 2 semanas no sabían qué hacer con los pingüinos. Entonces los sentaron a lotear a los pingüinos. Algunos no los puedes mover. Viste, el humano frente a todo lo vivo es cruel. Mata al otro humano, imagínate los pobres pingüinos. Destruye ciudades enteras, no le importa si hay pibes. Eso fue la semana pasada. Que no saben qué hacer con los pingüinos. ¿Usted iba ahí? Sí, claro, tengo fotos. ¿Cómo estoy, director? No te vayas. Estamos en Diputado TV. Gracias. Ya venimos. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo
para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos.
Hola, ¿cómo va? ¿Recién nos encontrás? Vos no me estás encontrando en YouTube. ¿Qué cosa habrá el tema de las plataformas? Bueno, estoy con Gallardo y estoy con Cábana. ¿Qué cosa el tema de las plataformas? Impresionante. Y es impresionante la tecnología. Y maravilloso. Sí. Ahora estamos saliendo, por supuesto, en todos los canales de cable, todos los canales, pero también estamos en YouTube. Y cuando termine este espacio, cada uno de los segmentos que hacemos en Diputado TV, lo puedes volver. ¿Qué dijo Gallardo? ¿Qué dijo? Es bárbaro. Más, ayer, mira, cuento cortito y al pie. Yo estoy haciendo reportajes abiertos en la zona digital de la Feria del Libro. Me han contratado para hacer... Mañana, si querés, también, tipo YouTube, 4:30, lo voy a hacer con el querido Carlitos Ulanowski, a quien respeto y esas cosas. Y yo decía, estoy alrededor del mundo papel. Feria del Libro, pero estaba saliendo por el mundo virtual. Qué cosa, ¿no? La virtualidad. Pero está bueno que puedan convivir. Pero naturalmente. Tener el olorcito del libro. Sí, pero naturalmente. Mira, puedo contar una anécdota próxima, periodística. El otro día coincidimos con Cábana, que además, entre otras cosas, los colegas y las colegas que trabajan aquí en Diputado TV, todos son periodistas. ¿Por qué hago esta aclaración? Hay otros espacios, otros canales, no en Diputado TV, que son tutti frutti. Está todo bien. Pero yo soy periodista. Tranquilo. La agencia de noticias, explica la guerra, 45, 50, era un modo de comunicar a otros medios, la radio, la televisión después del 50, noticias que pasaban. Un corazón de periodistas y una red de información con algo que se llamaba teletipo. Teletipo, ¿no? Cumplió 50 años la feria, y la Agencia de Noticias Argentinas convocó a una mesa redonda a aquellos que alguna vez pasamos por ahí. Me puse también dentro del colectivo porque estuve 4, 5, 6 años, para mí fue una gran escuela. Y las nuevas generaciones, entre ellas Cábana, pudimos participar de esa... Maravilloso, porque es la transición entre democracia y dictadura. ¿Qué podés decir y qué no podías decir? Ahora vemos en democracia que hay algunos y algunas que silencian no solamente la verdad, sino tienen diferentes actitudes. Cada uno que haga la propia. En el caso de Diputado TV tenés la data. Cada uno es un color no solo de pensamiento, con la objetividad periodística que merece. Acá no podéis leer dos líneas. Digo, de una misma línea, dos miradas. Eso quiero decir. Hay múltiples miradas. Hablando de mirada, Gallardo, ¿qué nos vas a proponer? Con una noticia de último momento. Bueno, dale. Con un tuit del presidente Javier Milei. Que tiene su vínculo, digo, son muchos los tuits del presidente, uno vinculado estrictamente con lo que va a ser un posible e inminente envío de un proyecto de ley, que es la continuidad del proyecto RIGI. Recordarán el régimen de incentivos a las grandes inversiones. Vamos a ir primero con el tuit, armamos algunas placas. Dale, te vamos a escuchar. Anuncio en puerta, dice el presidente, dado que no podemos comprarnos un B2 Sprit, no me queda otra que lanzar una mega bomba desde el avión presidencial. Recordemos que viene desde los Estados Unidos, llega a la Argentina en estas horas. Estaremos mandando al Congreso una ley sobre Super RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que va a aplicar para sectores que nunca han existido en Argentina. De ese modo se podrán crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía, al tiempo que va a multiplicar la cantidad de empleos. Este es el tuit del presidente. Lo enmarcamos en ese anuncio. Inesperado, por cierto, Nico, ¿no? Sí, porque desde el avión está claro que el gobierno, Juan P. Horacio, está anunciando una batería de proyectos que después veremos su devenir en el Congreso, pero en este caso con un proyecto que va como un correlato, como una remake de lo que ha sido, lo que ustedes recuerden, la ley bases, dentro de la ley bases, el capítulo fiscal, se enlazaba en todo ese paquete del RIGI, que, bueno, ya para que se entienda, solamente para introducir, vamos a unas placas
Todo esto es muy reciente, lo vamos hace un rato con este anuncio que hizo este mediodía el presidente desde el avión presidencial. Y ahí justamente lo que estamos viendo será una nueva edición del régimen de incentivo a las grandes inversiones. Ahí lo vamos a explicar para quien no sepa de qué estamos hablando. Según Javier Milei, tendrá mayores ventajas que la anterior edición y van a contemplar a más sectores productivos que no estuvieron incluidos en estos últimos año y medio que tiene cierta vigencia el RIGI. Y que justamente va a tener, según él, más creación de empresas y de empleo, que es básicamente lo que busca el Ejecutivo. En la placa número 2 estamos haciendo referencia de los sectores que están incluidos ahora, no en el proyecto. El proyecto no está, no están todavía los nuevos sectores, hago la aclaración. Los sectores que están ahora, que fueron incluidos por el Congreso de la Nación, es por esto industria, turismo, infraestructura, minería, tecnología siderúrgica, energía, petróleo y gas. Son todos los sectores incluidos actualmente. Ahora, ya la intención para quien todavía no ha entendido de qué se rige, viene a continuación, que tiene que ver con los objetivos planteados de este régimen, que en definitiva tiene beneficios impositivos para la generación de empresas y de empleos. Y lo comento lo más rápido posible. Por un lado, la estabilidad fiscal por 30 años. Aquellas empresas que inviertan miles de millones de pesos o muchos millones de dólares. Hay distintos números. Son más de 200 millones de dólares muchas de estas inversiones. De ahí para arriba, de 200 millones de dólares para arriba, son las inversiones grandes que el gobierno está dispuesto a estos beneficios. Estabilidad fiscal por 30 años, no se pueden crear impuestos ni aumentar la carga tributaria total durante ese proyecto. La reducción y exenciones impositivas, ya en la siguiente placa, en la placa 4, reducción y exenciones impositivas, es decir, una baja de las alícuotas en ganancias hasta un 25%. Siguen las exenciones y reducciones para los derechos de importación y exportación y alivios en IVA en etapas de inversión, es decir, de los primeros años de esos emprendimientos. En la placa número 5 se da cuenta de una libre disponibilidad de divisas, uno de los principales planteos del sector empresario. Las empresas pueden disponer libremente de sus dólares por exportaciones en plazos progresivos, un esquema de flexibilización en el tiempo, por supuesto, a partir de una situación que, si bien para las personas físicas ya ocurre, para las empresas todavía quedan algunas restricciones vigentes. En la placa número 6, cuando se habla de beneficios aduaneros, nos referimos a la importación de bienes de capital e insumos con menores restricciones, en muchos casos sin aranceles, que entre maquinaria de afuera, resumidas cuentas, y sin grandes problemas para traerlas. En la placa número 7, amortización acelerada, permite deducir más rápido las inversiones para pagar menos impuestos en los primeros años. Es lo que busca el gobierno, un shock de inversiones, con estos beneficios, por supuesto, con lo discutido que fue en su momento, pero que se logró con un margen interesante en ambas cámaras. En la placa número 8, acceso a arbitraje internacional. Este es un tema muy delicado, pero clave para las empresas. Las empresas pueden resolver disputas en tribunales internacionales, es decir que si tienen algún litigio, en especial litigios grandes me refiero, y lo pueden hacer desde sus casas matrices. Uno piensa en Estados Unidos, que esa empresa que viene a invertir aquí en Argentina tenga sus litigios en Nueva York, por dar un ejemplo. Sobre todo, Nico, si tienen algún fallo contrario en la justicia local, tranquilamente pueden apelar y tienen instancias judiciales en el exterior, ¿no? Absolutamente, que eso es lo que más buscan. Por varios motivos, algunos dirán que la justicia en Argentina no funciona bien o que es parcial, otros dirán que es al revés, pero allá en Estados Unidos, ¿no? Depende de cómo se quiera ver, pero en definitiva va por allí. Y la última placa, de lo que intentamos resumir y lo armamos, y le agradezco mucho a la producción por armarlo con tan poco tiempo: condiciones regulatorias estables, el Estado no puede cambiar reglas que afecten de manera discriminatoria el proyecto una vez aprobado. Bueno, es un resumen de lo que en definitiva es un proyecto, o mejor dicho, ya es una ley de exenciones impositivas para las grandes inversiones que abarca varios sectores. Pregunté en el Ministerio de Economía si están los
otros sectores que van a ser incluidos. Por ejemplo, en la construcción hay un régimen especial, pero buscan que sean de inversiones más pequeñas. Digo, construcción, que es el que consulté hace un rato. Buscan que haya, en vez de que sea de 200 millones de dólares para arriba, que sea de 50 millones. Sí, totalmente. Que, no sé, una manzana, que haya que construir una fábrica, que el sector de la construcción tenga, de alguna manera, un régimen adaptado para las condiciones actuales. Es decir, complicado hacer una construcción o proyectos de construcción que tengan este tipo de beneficios y que sean tan grandes, pero solamente doy una mención. En definitiva, Horacio, anuncio del presidente Milei, desde el avión presidencial se viene un nuevo RIGI con supuestas flexibilizaciones aún más generosas para la inversión. La oposición ya ha planteado en su momento, cuando digo la oposición es algunos sectores de la oposición, han planteado que si bien está excelente ese avance con ideas que alienten inversiones y empleo, de todas formas, para algunos es una cantidad de beneficios desmesurado para una situación donde la Argentina necesita recaudación también. Y lo más importante, y le agradezco a la producción, me olvido de lo que yo mismo mando, tenemos una foto que es ilustrativa, Horacio, Juanpi, pero no del todo. Uno puede analizar rápidamente. Esto es Karina Milei con Martín Menem, Diego Santilli, en San Juan. Hay un evento con Marcelo Orrego, el gobernador. El gobernador. Hay un mega evento de minería, quizás el evento más importante del año, que incluye a varios gobernadores que son inversiones del quizás el sector más fuerte en este tiempo, el sector de la minería, del cobre, el sector energético en definitiva, donde es un evento donde hay todo inversiones, con lo cual es un evento de magnitud, entre otras cosas, por eso se quedó Karina Milei, puede haber más cosas. Además de la foto política que uno puede interpretar, de mostrarlo nuevamente a Martín Menem allí, pero lo que más me interesaba, por eso lo traje, es que hay un gobernador que es Orrego, como dice Juanpi. Ahora, va a haber una foto durante esta tarde con más gobernadores. ¿Y qué quieren los gobernadores? El RIGI. Buscan inversiones para que justamente puedan llegar las empresas a sus distritos. Sí. Con lo cual, esta foto, que nos llegó hace un rato, marca entonces que estos proyectos que estamos viendo son incorporados por el RIGI. Entonces me pareció pertinente traerlo porque marca lo que justamente pretende esta ley y este nuevo proyecto. Sí, un dato, Nico, que ayer no pasó desapercibido. El ministro de Economía, Luis Toto Caputo, con Pablo Quirno tuvieron una reunión con autoridades de Chevron y ahí se vio la posibilidad, bueno, por lo menos anunció de que la multinacional se incorporaría a RIGI con un proyecto de creo que 10.000 millones de dólares, si mal no recuerdo. Fue un mensaje que reposteó también Javier Milei. Es decir, hay empresas que están muy interesadas en la posibilidad que otorgó el oficialismo. Horacio, ¿qué dice el gobierno con respecto a esto? Porque también la crítica es, bueno, va a generar más trabajo, puede haber empresas que vengan, pero ¿de qué manera se puede atender la micro, ¿no? Volvemos al punto de cómo se puede atender la situación de la microeconomía. El gobierno lo que dice es que hay ciudades que van a llegar a estos grandes proyectos que van a terminar reactivando. Es decir, si viene una gran empresa el efecto derrame. El efecto derrame. El gobierno indica eso. El tema es que, por supuesto, que para las pretensiones inminentes que pueden tener algunos sectores de la economía, es algo que no se va a ver ahora, ¿no? Formativamente con dos sujetos de interpretación, que es lo urgente y lo importante. Claro que lo que anuncia el presidente es importante. ¿Cómo no va a ser importante que el mundo quiera estar en la Argentina? Y que estar en la Argentina signifique que le sirva a ambas partes. Sucede que también hay una agenda urgente que también seguramente, así como el presidente habrá querido y tomó la decisión de anunciarlo, seguramente en la agenda cotidiana habrá también otros anuncios. Quisiera creer, digo, qué sé yo. De momento, digo, para poder atender lo urgente. Yo, a ver, en cuanto a anuncios, hace unas semanas atrás, ¿no? En un grupo reducido de periodistas tuvimos la posibilidad de conversar con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, que trató de mostrar de que las paritarias no están reflejando lo que él considera la realidad del mercado laboral. ¿De dónde viene Cordero?
De Techin, es hombre de recursos humanos de la multinacional, sí, tal cual. Y de alguna manera trató de cambiar la narrativa, porque lo que Cordero en un momento en la entrevista brindó y explicó es que hay muchas noticias negativas, como por ejemplo cierre de empresas, despidos, y que no reflejan la realidad, la coyuntura verdadera del mercado laboral, en la que él dio un dato de parte de números oficiales del INDEC que marca que los trabajadores están teniendo, por lo menos en los últimos 2 años, una participación más alta en los ingresos totales. Habló de 3 puntos específicamente. Bueno, vamos a otro tema. La Argentina de norte a sur, este a oeste. Vamos a escuchar a Freites hablar. ¿Cuándo se viene la próxima sesión en diputados? Lo escuchamos. El día de ayer estuvieron representantes de las cámaras de la industria textil, donde marcan la fuerte caída, el 6,5% de las industrias dedicadas a la indumentaria, al textil, cayeron, donde claramente plantean que la situación que vive hoy, la imprevisibilidad que tienen para poder proyectar es muy difícil, ¿no? La caída del consumo, la apertura indiscriminada de las importaciones, claramente son temas que hacen imposible. Ayer uno de los representantes de las cámaras decía: nosotros estamos prácticamente con un certificado de defunción de las industrias si no hay un cambio de las políticas públicas que lleva adelante el gobierno. Así como nos tocó ayer, también semanas anteriores estuvimos con el rubro electrónico de toda la Argentina, donde particularmente de mi provincia estuvieron representantes de Aires del Sur, de una empresa que producía aires acondicionados, y quedaron 140 familias afuera. Pero yo, para darles un número, porque ayer había muchas discusiones y querían datos concretos. Mira, 2023 en la provincia de Tierra del Fuego teníamos 10 empresas textiles funcionando, alrededor de 500 trabajadores, en su gran mayoría mujeres. 2026 tenemos 5 empresas y no llegamos a los 200 trabajadores. Esa realidad que vive Tierra del Fuego se vive en todo el país, porque ayer lo planteaban así. Y quienes representan las cámaras de la industria textil, la verdad que no son peronistas. Ayer una diputada libertaria decía: permítannos invitar a nosotros también, porque solo traen sus invitados. No, se invita a las cámaras que no son de un partido o de otro, ¿no? Me parece que tenemos que respetar y tenemos que mirar la realidad que está viviendo la familia argentina hoy, el trabajador, la trabajadora. Antes de venir veía hace ratito acá en Buenos Aires una entrevista de trabajo para me parece que es un supermercado, una carnicería, cerca de 3.000 personas haciendo una fila para una entrevista laboral. La verdad que es tremenda la situación que se vive y me parece que de eso nos tenemos que ocupar, ¿no? Interesante. Cuando regresemos, igual en estos últimos minutos, le vamos a anticipar de qué, para qué y cómo. Cámara, tírame algo. Sí, que Cronenberg fue ratificado en la comisión en la bicameral de la Defensoría del Pueblo. Vamos a dar algunos detalles sobre eso, y también sobre otra comisión que se conformó en la Cámara Alta, la de Educación y Cultura, a cargo de una misionera. Una misionera. La señora Patricia Bullrich la vi en Chile, la vi reunida. Sí. Hace unos días se tuvo con el alcalde de Santiago. Y con el presidente, José Antonio Caz, también, y participó en un foro de seguridad. No pierde el tiempo. La primera vez que vi, hago silencio porque era raro, Pinochet había abierto el juego, se inmortalizó como senador, después por supuesto terminó preso y todas esas cosas, y en el salto a la democracia, voy a cubrirlo como periodista, ese salto a la democracia. Estaba por las calles de Santiago y además de ver a los, ¿cómo se llaman? Los carabineros. Los carabineros con perros manto negro, que da un miedo importante, porque además te remite a lo peor del nazismo, en los campos, bla, 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 bla. Por el centro, por primera vez vi, estoy hablando hace menos de 30 años, en las esquinas cámaras que giraban en sí mismas,
observando lo que pasaba. Por primera vez lo había visto. Y estaban lo que llamaban los guanacos, que eran esos camiones hidrantes, porque después fui a cubrir cosas que pasaron. Alzamientos civiles, esto y lo otro. ¿Qué pibes? ¿Volviste a ir a Santiago, Chile? No, Santiago volví, yo te voy a decir cuándo volví. Hace 10 años que no voy a Santiago. Yo fui en 2023, un par de días, no ¿Está mucho igual? Más. Desconozco cómo estaba antes, pero yo la conocí por primera vez en 2023. Una ciudad increíble. Con una desigualdad social muy clara. Bueno, ese es el proyecto. El golpe del 73, más todo lo que pasó en Perú, después con Fujimori, etcétera, etcétera. Las idas y vueltas era eso, dejar salarios pequeños, marcar la importante desigualdad social. Eso sí. Inversiones, mineras, esto, lo otro. Hay inversión, digo, lo que yo poco vi, a mí me impresionó que es una ciudad casi la mitad de Buenos Aires y que cuenta con el doble red de subterráneo. Totalmente. A mí también me llamó la atención, pero yo estuve hace mucho, en el 2013. Lo que es aterrizar, porque aterrizás entre la cordillera. ¿Vos viste lo que fui al aeropuerto nuevo, que ya tiene unos 5 años. Está bien, Ezeiza. Eso lo hizo también Arnequian, ¿no? Creo que también lo hizo Arnequian. Puede ser. Sí, Ezeiza está excelente, de todas formas. Aeropuerto 2000. Ezeiza está excelente, pero el aeropuerto de Santiago es importante. Te hace quedar chiquito. Es importante. Bueno, es una ventana al Pacífico todo el tiempo, ¿no? ¿Vamos y venimos? Dale, no te vayas. Estás en Diputado TV. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son:
la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos.
Hola, hola, ¿cómo va? Aquí estamos en comisión. Usted me contó lo de Groucho Marx. Puedo contarlo en 30 segundos, lo de Groucho Marx, que tiene que ver con una gente que... ¿Quién se fue? Groucho Marx, que fue un gran humorista, Eran hermanos y eran humoristas de la década del 40-50, inolvidables. Una noche en Casablanca, Sopa de ganso. ¿Qué estás hablando, Horacio? Divino. Groucho, sus bigotazos y su habano. Tenía un humor irónico, ácido, que decía a la mañana... antes había diarios, ¿viste? Había un diario, papel. Y había secciones, la política, el deporte, sociedad. Y finalmente estaban la página de necrológica, que eran los avisos fúnebres. Juan Pérez falleció ayer, entonces la familia ponía, despedimos al tío que tanto queríamos, sus restos serán velados y luego inhumados en tal lado. Era un aviso, daban cuenta comunitariamente que había pasado. Entonces Groucho decía que él abría todos los días, empezaba por los avisos fúnebres. Si él no estaba, salía a la calle. Por favor, ¿me muestra? Ahí tenés a Arpo y Chico. Arpo, el del medio, era un hombre sordomudo. Y con esa maravilla... a la izquierda de tu pantalla lo tenés a Groucho y a la derecha a Chico. Un día de estos voy a contar algunas cosas muy piolas. ¿Por qué no? Por supuesto. Que tiene que ver también con los poderes y el poder. Hay una información de último momento que viene del Palacio de Tribunales que dice que... Exactamente, que la Corte Suprema declaró como inoficioso el persaltum. ¿Cómo es la palabra? Inoficioso. ¿Qué significaría inoficioso? Que no tiene... In significa que no tiene curso. Exactamente, que no tiene curso la presentación de validez, el persaltum que realizó la Procuración del Tesoro, que es el cuerpo de abogados que representan los intereses del Estado, en relación a la ley de modernización laboral. El gobierno... Mirá, ¿y eso lo dice la Corte? Eso lo dice la Corte con este argumento. Falta que fallen instancias previas antes de que el caso llegue a la última instancia. Exactamente. Entonces no es principio y final. No, o sea, directamente la Corte Suprema lo que dice es... Yo te lo devuelvo, toma. Sí, yo te lo devuelvo. Falta que... Hace todo el recorrido, después vemos qué pasa. Exactamente. Es eso. En la semana tuvimos novedades. ¿Por qué? Porque la ley de modernización laboral... ¿Saben los dos colegas? Yo aprendo un montón con todos, con estos dos. No, ¿Qué dijo? No, el señor. Sigamos con el recorrido. Esta semana nosotros tuvimos como novedad, que la presentó el Ministerio de Capital Humano y la Procuración del Tesoro, que la cautelar que fue admitida por el Juzgado Nacional del Trabajo no tiene lugar de ser y tiene que pasar al fuero contencioso administrativo. Tal cual. La CGT quería que su presentación contra la ley de modernización laboral siga su curso en el Juzgado Nacional del Trabajo. Eso no va a ser posible. No va a ser posible. Porque va a estar en el fuero contencioso administrativo. Fuentes oficiales dicen que hay camaristas más permeables, por lo menos que tienen la posibilidad de fallar de acuerdo a los intereses del oficialismo. Y la Corte Suprema lo que hoy dijo, porque ¿qué pasó, Horacio? Vamos a recordar también que cuando se reglamenta la ley, inmediatamente la CGT emite esta cautelar y el gobierno se apura en presentar un persaltum a la Corte Suprema para que justamente valide la normativa. Y ahora el máximo Tribunal de Justicia, compuesto por Horacio Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, dice que bueno, hay instancias previas que la ley tiene que tener. ¿Qué cosa Digo, estaba pensando mientras tanto. ¿Usted tiene a San Martín en la remera? ¿A San Martín? Sí. Canchero. Está buena. ¿Dónde la encontraste? ¿Fuiste a Yapeyú? Vos estuviste en Yapeyú. Claro. ¿Vos estuviste en el momento cuando nació? No. Después pasa que él se fue después a España y después volvió. Pero había merchandising cuando él nació, sí. Ahí estabas. Claro. ¿Y vos lo fuiste a esperar cuando después volvió? No. ¿Y lo acompañaste a Chile? No. ¿En Perú? En Perú. Vos eras amiga de la novia que tuvo San Martín en Perú. Hubo un romance ahí. Él sabe todo.
todo. Impresionante. Sabes que hay mucho merchandising en Mendoza. Estuve este año de vacaciones en Mendoza y... Ahí cerca de donde armó antes de... Claro. Exactamente. ¿Y subió a la montaña? Sí, bueno, subí... Hay un monumento muy importante. Claro. Momento. ¿En Mendoza? Sí, en Mendoza. El Parque San Martín. No conozco Mendoza. ¿No conoce Mendoza? El Parque San Martín, digo para aquellos que conocen... Tanto en invierno como en verano. Yo fui en las dos épocas del año. Estamos en Buenos Aires, desde Buenos Aires a todo el país, diría alguien. Los dos parques de Buenos Aires, tanto el Jardín Zoológico, que afortunadamente ya no están mal los enjaulados, y el Parque y el Botánico, y Palermo, en realidad el Parque 3 de Febrero, entonces, lo diseñó un arquitecto francés de apellido Thais. Apellido Thais. Es el mismo arquitecto que diseñó el Parque San Martín, donde en el corazón del parque está el padre de la patria. Totalmente. El libertador general San Martín. Impresionante. ¿Quién? Todo lo que conozco. Bueno. Sí, también. ¿Qué le pasa? ¿Está todo bien en su vida? Concentrado. Bueno, ¿comió rico? Sí. Comió rico, tomó mejor. No tomo alcohol, gracias. Hay que ir, me gustaría hacer, hace mucho tiempo lo había propuesto a un amigo, me gustaría en estas cosas para jugar un rato, periodísticamente, con un auto de colección, un MG46, me gustaría hacer una recorrida para la tele, ¿no? Del buen vivir, del buen comer, no del buen vivir. De bon vivant, pondría bon vivant. Y cada bodega, estamos hoy con Gallardo, degustando el champán. No entiendo. Un programa. Nada. Claro, un ciclo. Un ciclo. Y encima cobrar por eso, espectacular. Para una plataforma digital. Este señor vende. No tengo dudas. Total. Entonces, Bon Vivant. ¿Le gusta ese? ¿Producimos eso, Ari? Sí. Bueno. ¿Para Diputados TV? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo, de hecho, pues debería haber. No, yo haría también para Diputado TV, si me permiten las autoridades, haría todos los fines de semana con un diputado de diferentes partidos políticos, pero de diferentes provincias, que me muestren su ciudad, que me cuenten cosas, pero un viaje turístico, porque ellos defienden cada uno de sus territorios. Me encantaría hacer eso. Estaría bueno. ¿Por qué no? Esto recién empieza, diría Louis Armstrong. Bueno, ¿por dónde estábamos? Si quiere puede venir conmigo. Donde vos quieras. Muy bien, y nos vamos a mover, aunque sea en imágenes en placas, al Senado. Dale, porque hubo novedades. Hubo una doble reunión, cuando digo doble es ayer y hoy, de la Comisión de Acuerdos de la Cámara Alta. Una comisión que terminó recién, hace minutos, y le agradezco mucho a la producción, los paños que estamos viendo. Se reunió hace minutos nada más, con el objetivo de avanzar con la firma de los dictámenes de los distintos pliegos. Recordemos lo siguiente: el gobierno sabe que tiene más de 300 vacantes en el Poder Judicial, jueces, fiscales, defensores oficiales, y después de casi 2 años de complicaciones en este sentido, de no haber contexto político, según el gobierno, para avanzar con esto, es por eso que ahora, con un poco más de robustez en la situación en el Senado, avanza con los pliegos. Y de esta manera, lo que estamos viendo ahí... ¿Quién es este señor? Desconozco porque son... Bueno, aquí es una senadora, pero el resto son muchos de los candidatos. De hecho, ya pasaron... Fue muy importante esta reunión. Efectivamente, porque estamos hablando de jueces, en especial jueces que fueron propuestos por el Estado Nacional, con su correlato también por el paso respectivo por el Consejo de la Magistratura. Lo que está ocurriendo es que el gobierno ya presentó y ya obtuvo la firma del dictamen para avanzar con estos pliegos de 47 de los postulados. Si quieren vamos a ir las placas muy bien. Hoy se dictaminaron otros 15 pliegos judiciales. En total ya van 47, es decir, se están realizando distintas reuniones de comisión, se pasa la firma del dictamen y el oficialismo obtuvo el acompañamiento parcial de cara a la sesión. En la placa número 2, como para seguir dando contexto,
se elevaron 78 candidatos hasta el momento. De los 300, se está acercando a un tercio de la cantidad necesaria para cubrir las principales vacantes en el Poder Judicial Federal. Y en este sentido, lo que se busca es materializar este apoyo. Esto ya lo vamos a ver seguramente en la siguiente placa. Que se busca una sesión. Lo dice aquí, perfecto. Una sesión para la próxima semana. La próxima semana está la posibilidad concreta de que se avance en una sesión en el Senado, posiblemente con otros temas, pero para no ahondar en otras cosas, prefiero solamente marcar esto. Y efectivamente, en la placa número 3, que es la que tenemos ahora, la oposición cuestiona, cuando digo la oposición es algunos sectores, cuestionan que solo se promuevan hasta ahora pliegos de postulantes en fueros del área metropolitana de Buenos Aires. Hay muchos jueces, casi no hay fiscales y algunos defensores de distintas cámaras, de distintos fueros, todos del ámbito de la ciudad de Buenos Aires o algunos de la provincia de Buenos Aires. Es cierto, por un nivel de proporción, por el volumen de causas que maneja la capital federal y el Gran Buenos Aires, es, no sé si justo la palabra, pero es atendible de que hay muchas vacantes en un lugar donde hay tanta población. No obstante, si uno repasa, creo que el 99% o el 100% todos son del AMBA. Por ende, cubrir las vacantes en el interior del país está siendo motivo de crítica. En la placa número 4, lo que se está remarcando es, por más que pueda ser redundante, pero lo aclaramos, que se impulsen jueces, fiscales y defensores en todo el país. Patricia Bullrich, y ahora ya lo vamos a ver en la quinta placa, Patricia Bullrich, de mucha relevancia en estas horas, ha hablado con el ministro de Justicia, Juan Bautista Maíquez, quien es el que termina de definir los pliegos, con el objetivo de que próximamente el Ministerio de Justicia esté haciendo las diligencias pertinentes para que aparezcan en la tanda de candidatos postulaciones a jueces fiscales en distintas provincias del país, posiblemente siguiendo el nivel de volumen o el nivel de cantidad de población de esas provincias o el nivel de vacantes que hay, ¿no? Uno piensa en Santa Fe y puede pensar en otros tantos lados más. Y justamente una aclaración, el peronismo, Unión por la Patria, para ser más claro, no participa porque hay dos acusaciones. Por un lado, afirman de que hay un reparto discrecional en cuanto a los candidatos en el Poder Judicial y cuestiona la conformación de la comisión. Digo esto porque no se ve a José Mayans, no se ven a Sagasti. En definitiva, un debate que se está dando sin el kirchnerismo, para plantearlo en estos términos, porque ha tenido sus diferencias el peronismo en cuanto a asistir o no a las comisiones. Ustedes recuerdan el desprendimiento que hubo de uno de los sectores peronistas que corresponde más a los gobernadores, que sí asisten a las comisiones cuando fueron constituidas respectivamente. Lo que ocurrió, y lo vimos en pantalla, fue: asiste un candidato a uno de estos cargos que se están hablando, que son muchos. Yo, por ejemplo, hoy es jueves, el martes los presenté, son muchos, Cámara Contencioso o Correccional Criminal. No quiero entrar en esos términos, el otro día lo hice, hoy preferí no ahondar en eso, ser un poco más claro. Horacio, cuando se plantea que no se avanza en la justicia porque hay muchas causas frenadas, muchas veces puede ser la propia negligencia de la justicia. Sí, otra puede ser los recursos que tienen, que también, y otra es porque directamente no hay jueces, porque directamente no hay fiscales o porque no hay defensores. Con lo cual, esto lo que se busca es, ya se postularon, como decía, 47, ya se han defendido, han presentado sus distintos currículums, han respondido preguntas de los senadores aludiendo a su pasado. Hay cuestionamientos, tema que hasta ahora el gobierno consiguió las firmas, pero hay cuestionamientos al pasado o a los vínculos políticos de algunos tantos, desde vínculos supuestamente con la AFA o vínculos con el kirchnerismo. ¿El gobierno qué dice? Bueno, con respecto a la AFA dice que no es así. Y con respecto al kirchnerismo entienden que son cuestiones que no son inherentes a una posición actual de esos magistrados para esas postulaciones, Juan. Totalmente. Sí, dos detalles que detrás de este reclamo de composición del Poder Judicial, de la
que se completen las vacantes. Sí. Está también la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, que es el sindicato más importante que representa justamente a los trabajadores del Poder Judicial, que ya desde hace mucho tiempo viene reclamando con que el gobierno envíe los pliegos, con que se completen los cargos, sobre todo porque hay un detalle que están marcando y que tiene que ver con la sobrecarga laboral que hoy están teniendo muchos empleados del Poder Judicial con magros salarios. Recordemos que cada 2x3 prácticamente hay distintas medidas de fuerzas en el Palacio de Tribunales, en reclamo de composición salarial, en reclamo también de mejoras de las condiciones edilicias, que es otro tema que, según el sindicato de Julio Piumato, hoy el oficialismo no está atendiendo. Piumato. Sí, legendario del año 92. Acá, digo, hay una rivalidad también. Hay una diputada que es Vanessa Siley. Sí. Que no está en el mismo espacio, ¿no? Es el de Citraju, el Sindicato de Trabajadores Judiciales. ¿Y por qué están en veredas opuestas? Bueno, porque hace unos años... Pues Vanessa Siley debe querer ser la secretaria. Bueno, Vanessa Siley trató de jugar fuerte, no tuvo lugar, entonces armó una especie de sindicato... Yo la entrevisté aquí. Paralelo. Tiene muy claro algunos propósitos, ¿no? Enemistad total con Piumato. Sí, totalmente. No se es una de las que defendió la postura peronista o kirchnerista en torno a la situación de la organización laboral y su eventual judicialización, que es lo que Juanpi está comentando. Yo digo, también, a ver, en el Senado lo habrá defendido Recalde. Digo, hoy por hoy es senador, pero digo, hijo también del recordado Héctor Recalde, ¿no? Abogado laboralista. Sí, hombre de la CGT y senador, diputado, qué sé yo. Bueno, con respecto a aclarar el tema de lo que estamos hablando, pareciera como que todo avanzara. Pero no. No es tan fácil. Por supuesto que, primero, el ruido político en el gobierno es un punto ineludible a esta discusión. Después hay otros proyectos, porque se avanza una sesión donde se podría incluir propiedad privada, el proyecto de falsas denuncias. Entonces, el otro día compartí una mesa redonda en televisión con el hombre de la bancaria, Sergio Palazzo. Con Sergio Omar Palazzo, Palazzo, que también defiende diputado los derechos laborales. Bueno, defiende a su gremio, naturalmente, el gremio bancario. Uno de los pocos dipus sindicales que quedan. Digo, hay que sentarse con los dueños de los bancos. Más allá de tu representación, que es un montón. Y los logros que ha obtenido. Y los logros. Claro. Logros en cuanto al salarial, porque uno ve a veces cuando llega la actualización salarial y le da ganas de ser bancario, pero tienen la dura situación, que no sé después en cantidad de empleo cuánto afecta, de que uno entra a un banco y se encuentra con dos personas. Bueno, ¿no? vos sabés que en el debate, en esto de la virtualidad, pasan ahí. Ahora se llama, vos no sé, estás viendo el home desde el home banking, es decir, pago, no me pagan, esto, lo otro, todo esto, lo que antes vos decías, bueno, voy al banco. Vamos a un banco aquí de la Avenida Callao, que es muy conocida. Sí. Vas a un banco conocido. Me Es un consta de los tema. privados, el público creo que es un tema más complejo. Es un tema. La digitalización, es un tema. Te cuento un dato, Horacio, Sí, claro. hablando de lo que decía Nico, porque el otro día tuve una cena con una persona del BBVA y me dijo que el plan estratégico... ¿Eso es francés? Sí, lo que era el francés, que la idea que tienen después de participar en una reunión y demás, con el resto de representantes de otras entidades bancarias, es que cada banco tenga por lo menos en un barrio, una sucursal, nada más. ¿Y ahora qué tienen? No, antes había distintas, por ejemplo, el BBVA tenían varias, Santander también tenía varias, por ejemplo, en el barrio de Boedo llegó a tener, lo que pasa es que en 20 cuadras, Horacio tenía 3. Lo que pasa es que la piña de la pandemia, en forma transversal, y con el famoso, y en inglés llamamos home office, de hacerlo en tu casa, ¿qué lleva alguien? Yo recuerdo, yo trabajaba en Crónica, y empezaron a construir frente ahí en la calle Garay una manzana completa del Banco Santander. Y justo... Sí, claro, gigante. Lo terminaron y justo vino la pandemia. Y vos veías todo ese edificio vacío. Bueno, qué sé yo, lo hacías en tu casa, no sé qué es ahora. ¿Cómo venimos, profe? Only minute. Cuando regresemos, ¿qué tenés?
Sí, vamos a hablar un poco de la conformación de las comisiones del día de ayer, de algunos de los integrantes que quedaron a la cabeza, y también vamos a hablar de la Unión de Salud Argentina que avaló No entendí nada de lo que dijiste. Lo último, comisión de qué? La Unión de Salud Argentina. ¿Qué es la Unión de Salud? Una organización, sí, es una organización dedicada a temas de la salud que avaló la ley de reforma de salud mental que hoy está teniendo debate en el Senado, propiciada por el oficialismo. Bueno, no te vayas. Bueno, ¿me pregunta? Espere, no se vaya. Hola, Cábana, ¿cómo te va? Cábana. Era un momento. ¿Puedo seguir? Sí, claro. Gallardo. Cuando regresemos, ¿qué tenés? Tenemos aquí en este papel qué va a ocurrir en la próxima sesión en la Cámara de Diputados. No. Sí. Vamos y veremos. Dale. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques.
De lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Aquí estamos. Hoy es jueves. Jueves. Hoy es jueves. All the day. Exactamente. All the day. Todo el día. ¿Qué me habías prometido, Gallardo? Le prometí que tengo novedades sobre lo que puede ser la próxima sesión de la Cámara Por de favor, Diputados. despacito, son 15 y 31 y lo queremos escuchar con mucha atención. Bueno, hablo 20 minutos. No es necesario que hable 20 bueno. minutos, pero queremos escucharlo. Muy amable. Es decir, habla y le prestamos atención. Yo subrayo esas cosas. Está muy bien. Dale. Porque hubo una reunión realizada ayer entre los referentes del oficialismo y de los bloques, como decíamos, dialoguistas, de los bloques que están dispuestos a acompañar una buena parte de la agenda legislativa. Y en este sentido,
bueno, ahí vemos lo que fue la última sesión, la del 8 de abril. Recordarán la aprobación de la ley de glaciares. Esa fue la última sesión que tenemos, con lo cual lo que busca el gobierno es avanzar con una nueva sesión que ya de por sí igual se buscó hacer hace poco tiempo. Por supuesto que el informe de gestión del jefe de gabinete arrastró la marca. Eso hizo de que no hubo posibilidades de avanzar con algunos temas que, por ejemplo, ya tenían dictamen, como lo que es la ley hojarasca, que ahora lo vamos a presentar en las placas. Pero lo que busca es recuperar la iniciativa política, en definitiva. Ahora vamos a ir con las placas, pero lo que se busca es que vuelvan las sesiones. Por supuesto que para eso se necesitan los votos, y eso lo está trabajando el oficialismo. Y como vamos a mostrar en la placa número 1, se hizo una reunión entre el oficialismo y los bloques dialoguistas. Hablaron sobre distintos temas, pero por supuesto todo enfocado en lo que va a ser una eventual sesión el 20. Remarcamos lo que fue la última sesión, es decir, que llegaríamos a los 40 días de la siguiente sesión. Para yo ubicarme en el espacio del tiempo. Hoy es el día 7. Es decir, por lo pronto son 2 semanas más. 7, 14, 21. Sí. Sería un miércoles dentro de 2 semanas. Sí. Sería esa tercera semana. Exactamente. El 20 pasarían 40 días entre una sesión y la otra. En el yo medio, digo, igual estamos... Es interesante también plantearlo desde otro lado. A ver. Si me permite, claro. Lo que usted quiera. No, lo que usted quiera no. No haga lío. No haga lío porque ya me gustaría hacerlo. Este remate... ¿Le puedo pedir un favor, productor? ¿Le puede conseguir la foto del Cabildo? Quiero decir algo ahí. Cuando lo tenga, voy diciendo. Estamos previos al 25 de mayo. Sí. El 20, digo. Claro. No es un día cualquiera. Estamos previos a la Revolución de Mayo. Usted dijo, Cábana, que todo lo remitía a ese acuerdo de mayo. Claro, exactamente. Esa fecha... Nada es casual. En política puede haber idas y vueltas, posturas, ambiciones. Te puedo contar algo, Horacio. Me encantaría. Con respecto a lo que va a ser el oficialismo bonaerense, libertario, perdón. Me corrijo. Que va a ser un acto en el... La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. La Libertad Avanza. Sí, va a realizar el 25 de mayo próximo. Sí. Esa por lo menos es la idea que tiene el diputado nacional Sebastián Pareja, que es el titular del espacio, realizar un cabildo abierto para escuchar demandas de vecinos. Me saco los lentes. Listen to me. A modo de cabildo abierto. Sí, para escuchar las demandas y ¿Qué nos enseñaron cuando éramos chiquititos? El pueblo quiere saber de qué se trata. Totalmente. ¿Usted conoció al Cabildo? ¿Conoce al Cabildo por dentro? Sí, lo conozco. Hace mucho que no voy. Lo mismo. Fue una excursión escolar. Exactamente. Claro. ¿Y alguna que otra cobertura que se hizo ahí? Yo tuve el privilegio con otros compañeros. Hace 3 años cubrí para la televisión pública, junto con Felicita Bonavita y el resto de compañeros y compañeras, desde el balcón. Hermoso. Impresionante. Vos me decís periodísticamente, alguna de las tantas, esa es inolvidable. Inolvidable. Desde el balcón, para todo el país, inolvidable. Porque una cosa era la historia que te vendían. Había una revista que se llamaba Villiquen. Sí, claro. Villiquen, claro. La Editorial Atlántida. Sí. ¿No? Y contaban una historia bastante simplificada de la... A ver, ahí está. Claro. ¿Cuántas veces hemos dibujado esto en nuestros cuadernos? ¿Cómo podíamos? Además, prestemos atención. Estamos hablando hace 200 años. El viejo cabildo. ¿Vos crees que todos esos hombres, porque había hombres, seguramente alguna mujer por ahí, vestían esa ropa que venía de la aduana? Porque la ropa acá había solo lo que había 200 años atrás. Pero, ¿cómo nos engrupieron? ¿Cómo nos disfrazaron la historia? La historia es otra, como dice la canción del querido Lito Nevia. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Por eso es lindo estudiar historia y escuchar testimonios. Sí, claro.
y cómo se reescribe según la bisagra de la historia, ¿no? Bueno, por lo pronto, vamos a bajar a tierra. El señor en la provincia de Buenos Aires, don Pareja con el pueblo. Y acá vos me decís que va a haber sesión el 20 antes del feriado del 25. No sé qué día cae el 25. Cae lunes. Claro. Entonces, antes del galope feriado, habrá sesión. Avanzan con temas que están atrasados. Uno formalmente está atrasado. Y ¿Cuál es? Es la última placa que tenemos. Por ejemplo. Porque, bueno, por un lado está la ley Hojarasca, que ya la hemos comentado en su momento. Ya lo vamos a volver a tratar en detalle más cerca de esa sesión. Nos referimos... ahora vamos a ir a la siguiente placa. Nos referimos a este objetivo del gobierno de eliminar leyes obsoletas o que consideran obsoletas leyes que se hicieron hace 30, 40, 50 o 70 años y que todavía tenían vigencia no en la práctica, pero sí en las normativas, y que esto podía consumir incluso recursos del Estado. Tiene dictamen, es un proyecto que impulsa el ministro Sturzenegger, incluso de cuando no era ministro, pero cuando estaba ya como uno de los funcionarios que trabajaba para lo que fue la ley Bases. Ya desde entonces que Hojarasca estuvo deambulando por los pasillos. Muchos temas han pasado con respecto a por qué no se avanzó en su momento. Se llegó a esta circunstancia. Pareciera que Sturzenegger va a conseguir uno de sus proyectos, aunque él anunció una batería de varios proyectos más de este estilo. Sí. Ya lo presentamos hace poquito. No, ¿y te acordás, Nico, que también el presidente dijo que cada ministerio tenía que trabajar por lo menos en un paquete de reformas importantes que todavía no vieron la luz? Efectivamente. Mientras que, por otro lado, un tema más técnico, que lo trataré de decir protocolarmente, que es la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de patentes, en el marco del acuerdo que tuvo la Argentina con los Estados Unidos, acuerdo comercial que todavía no ha llegado al Congreso porque hay problemas vinculados a las cuestiones técnicas y arancelarias que hacen el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos, pero si en algún momento eso se reactiva, la Argentina tiene que adherirse a la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y de esta manera la Argentina va a permitir que distintos laboratorios de Estados Unidos lleguen aquí con sus distintos productos. Estoy diciendo lo menos técnico posible para que se entienda. Hay resistencia de los laboratorios de la Argentina a partir de lo que podría ser esta flexibilización del desembarco de distintos laboratorios de los Estados Unidos que pueden llegar a la Argentina a comercializar sus productos casi sin ningún tipo de atención o control de los organismos que justamente se realizan en la Argentina. Los laboratorios argentinos remarcan que la competencia podría ser desleal, y así entraremos en un largo etcétera. Juanpi, sobre este punto, no sé si lo has trabajado, pero bueno, es uno de los puntos más discutidos. No sé si cuánto tendrá su discusión en el Congreso. Aclaro lo siguiente: esto se va a dictaminar probablemente la semana que viene, con lo cual es uno de los proyectos que más ha tardado. Hubo discusiones, Juanpi, acerca de cuándo, si el gobierno ya llegó tarde para incluirse en este sistema que justamente debe hacer para formar parte de este tipo de tratado. Sí, totalmente. Y te agrego algo más sobre la agenda del oficialismo que por lo menos tiene ganas de impulsar en el corto plazo Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, que tiene que ver con la reforma del Código Aduanero. Sí. Un proyecto que a mí me consta que ya lo han visto funcionarios de primera línea, que modifica la ley 22.415 y que está muy interesado en que el ministro en que salga. Bueno, que básicamente lo hemos creo que conversado en alguna oportunidad aquí en los últimos días. Va a tratar de flexibilizar un poco las normativas que hoy rigen en relación a la aduana, en relación a la fiscalización, al control de mercaderías y demás. Obviamente, la lógica de este proyecto, que todavía no ha visto la luz, tiene que ver con que cada vez existan más facilidades para que ingresen productos a la Argentina, en torno a la flexibilización que siempre está pregonando y la desregulación que siempre está impulsando el ex titular del Banco Central en la era Mauricio Macri. Y nos queda uno más, que podemos ir a la placa o no, es indistinto, que es que el gobierno ha presentado recientemente, supuestamente tiene los votos, o al menos
así dice el gobierno, de modificar el régimen actual de zonas frías. Ustedes recuerden, hace entre 10 y 15 años, no recuerdo el año exacto, se había avanzado con un régimen que subsidiaba las zonas de mayor consumo energético, en especial las zonas frías. Digo porque fue discutido, un régimen que subsidiaba desde el sur de la provincia de Buenos Aires hasta lo más sur de la Argentina. En resumidas cuentas, reconocía que determinadas zonas frías de la Argentina, con temperaturas gélidas y una circunstancia que estaban obligados a consumir más, de esta manera existía un régimen que los contemplaba. El gobierno, por lo pronto, este proyecto quiere limitarlo. Acá, para ser claro, ya lo vamos a contar en placas, pero por lo pronto, para que quede claro, la propuesta del oficialismo es readecuar ese sistema de subsidios al gas natural, limitar el alcance de los beneficios de las denominadas zonas frías, resolver deudas acumuladas en el mercado eléctrico, porque por supuesto esto se paga, y es por eso entonces que ante una situación de complicaciones financieras, un gobierno que quiere recortar los subsidios para mantener el superávit fiscal, por supuesto que el gobierno, ¿qué es lo que dice? Que no quiere quitar directamente o por completo los subsidios a quienes más lo necesiten, sino hacer una situación un poco más estable en términos presupuestarios y para que esté en especial para los usuarios que más lo necesitan de estas zonas. Después hay un largo etcétera. Nico, ¿no? vos sabés que hace un ratito, desde la cuenta de Oficina de Respuesta Oficial, criticaron mucho la ampliación de la... No entendí nada. ¿Hay una oficina que se llama qué? Una cuenta. O sea, hay una cuenta de X que se llama... ¿Pero que es de alguien? Oficina de Respuesta Oficial. ¿Del gobierno? Exactamente. ¿Se llama Oficina de Respuesta Oficial? Exactamente. Sí. A través de esa cuenta dan argumentos yo puedo preguntarle algo. Sí. No funciona como un bot. No, hay una persona. Hay una persona. Pero no responde a todos. Del equipo de comunicación del oficialismo. Y por ejemplo, ¿qué le preguntaron? Generalmente sale... Para mí es inédito. Oficina de Respuesta Oficial. Oficina de Respuesta Oficial. La intención que tiene es dar veracidad a ciertas... cosas que están circulando. Sí, exactamente. Sobre todo... ¿Y te responden? Artículos periodísticos. ¿Y te responden? Responden con mucha acidez y justamente... ¿Cómo con mucha acidez? No entiendo. Y con contundencia. Con contundencia, con el estilo del presidente en muchas ocasiones. Es otra cosa. No es que yo pueda mantener un diálogo. Le puedo decir, dígame, ¿es cierto que es de día? No funciona como un chatbot. No, es otra cosa. No, es una persona del equipo de comunicación de esta administración. Es otra cosa, ¿no? Ya está, listo. Justamente... Ya está listo. Y sí, a contestar distintas críticas. ¿Y qué es un equipo o es una persona? A mí un poco de todo. Pero ¿Eso está operativamente en la Casa de Gobierno? Sí. Yo creo que sí. Pero en referencia al tema que traía Nunca había Nico, escuchado, por eso digo. Claro, justamente hoy se dedicó justamente a hablar a criticar, a fustigar la ampliación de la ley de zonas frías que ideó el diputado nacional de Unión por la Patria, Máximo Kirchner, diciendo que esa ley benefició a 3.4 millones de usuarios que habitan en zonas como Córdoba, Salta, el norte de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe. Sí, Mar del Plata. No nómbrame el posteo que salió hace ¿Pero lo ironizó? Cualquier cosa se lo pasa a la producción, ¿eh? Cualquier cosa... Sí, totalmente. ¿Pero que lo ironizó? Qué raro. Sí, por lo menos tiene ese número. A lo mejor no tiene frío. Sí, pero dice que... A lo mejor no tiene frío el que responde. Puede ser también. Hace frío. Decime, ¿vos fuiste a la cancha y te resfriaste? ¿Y no te abrigaste? Y si te abrigaste mucho, ¿por qué te resfriaste? Y la vida es así. La vida es así. Le gusta ir a la cancha. ¿Vos vas a la cancha? Sí, soy abonado a la platea sur de San Lorenzo. ¿Y cuando hace frío vas igual? Sí, obviamente. Obviamente el sábado es una palabra que no existe. Bueno. Y vas. Es una zona donde no hay edificios y hace frío. Y hay mucho viento. De hecho, hay una frase popular del Bamino Veira. Un día llegó a un entrenamiento y dijo, acá nació el viento.
Ponele. Bueno, ¿y vos vas a la cancha? Poco. ¿Vas con Poco? También. Ah, ¿y qué te dice Poco? Poco, fui hace 40 días la última vez a la cancha. ¿Qué fuiste a ver? Independiente Central Córdoba. ¿Y vos sos de algún Triunfo agónico del ¿Vos sos equipo de Independiente? Avellaneda. Sí. ¿Y gritás y todas esas cosas? Sí, porque aparte fue un gol agónico y representó la primera vez que mi padre y mi hermana todos fuimos a la cancha. Los tres. ¿Después fueron a comer algo? En el departamento. Pero no sé dónde, pero fueron a comer algo. Sí. Ahora, hoy ir a comer afuera, no era en el patio ni en el balcón, era más o menos, digo, la pizza, la empanada, y si tenías unos mangos más, se invitaba. Una familia, hoy es imposible. Hablamos de una pizza, ¿no? Una pizza. No, vamos a una escala. ¿Un poquito más? Bueno, después de la cancha está bien, una pizza estaría bien. Una pizza y un par de bebidas, son 50, 60, es un montón de dinero. 20.000 pesos por lo menos la grande No, Musalena en cada- Boedo. No, pero digo, Sí, en un lugar barato. Güey. Sí, en lugar, sí. bueno, basta, Totalmente. punto y aparte, se terminó esta farra. ¿Llamó el bodeguero? ¿Quién es el bodeguero? Llamó alguien de una bodega que quiere, pero yo no tengo productora, nunca tuve productora de publicidad ni de producción de... Le gustó la idea, que es de Mendoza, hacer un recorrido del Bon Vivant, de la buena vida, para degustar. Y yo te invito. Estaría bien eso. Agua puede ser también. ¿Usted tomó los datos? Claro, no, él no va a ser. No, pero va a formar parte. Yo puedo tomar vino, no hay problema. No, pero no es necesario tomar vino. Porque él está afuera, digo. Acá hay un hambre. Hay un hambre. Bueno, Lanchón Ticket, ¿cómo sigue esto? Tengo, si querés, Horacio, Sí, para contarte sobre la Unión Argentina de Salud, que es una confederación de profesionales... ¿Son amigos tuyos eso? No, la verdad que no. ¿Te invitaron a comer? No, lamentablemente no. Si no, aceptaría para conocer un Argentina poco. de Salud. En la Argentina, donde no hay un mango, a él lo invita a la Unión Argentina de No Salud. me invitan. Me han invitado otras organizaciones, pero no es el caso. ¿Empresarias o sindicales? Ambas. ¿Y tienen con qué? Ambas. Bueno, de hecho... ¿O usted llevaba la comida? Nos encontramos en Namcham, Nico, ¿puede ser? Sí. Sí. Está hablando a otra escala. Bueno, No, ahí Nosotros vamos a esos eventos. pero vamos a esos eventos. Ah, Fundación Pensar, compartimos Bien. una cena. siempre en ese tono. Y digo, ¿y van con traje? Sí, yo sí. ¿Con corbata? No, corbata no. Pero me con gusta. traje. Con traje sí. Y le cambian varias veces los cubiertos, los vasos. Sí. No, Va, no siempre. no siempre, no siempre. No sé. No. Hoy es todo bastante más descontracturado, incluso en ámbitos El que elegantes tiene que vos conocemos bien. algo parecido. El que tiene la foto de San Martín, el que vendía merchandising cuando nació Don José, siempre tenía un menú muy parecido. Copa Melba, ¿se acuerda, José Martín? La Copa Melba que usted comía. Sí, Copa Melba. Le dabas a la Copa Melba. Después venía el lomo que era una cosa, lomo... Lomo, ¿hace cuánto que no como lomo? ¿Hace cuánto que no comes? No, ¿Hace cuánto que no comes? A mí no. Canelones a la Rossini le gusta. ¿A la? No sé, Miren estamos en un lo poco delirio de que sé de cultura 15-50. gastronómica, ¿no? Bueno, cerramos esto. Bueno, cerramos diciendo que la Unión Argentina de Salud, que es un ente que agrupa a instituciones de salud privadas y profesionales, avaló la reforma de salud mental que está impulsando el oficialismo y que tiene debate en el Senado. Hace unos días teníamos a Liliana González, la directora nacional de abordaje de salud mental y consumos problemáticos, defendiendo justamente esta ley que amplía, por ejemplo, la red de asistencia psiquiátrica y demás. ¿Me pueden explicar por qué en las fiestas se comía melón con jamón? No, Por suerte en casa no mezcla- ocurrió. Esas cosas Sí. que no tienen nada que ver con nada. Todos éramos más pobres que el alma. Melón con jamón porque cumplía años la tía. Melón sí. Pero Melón con jamón de no. primer plato. ¿Usted se acuerda, director, de eso? Bueno, sigamos. Entonces, Copa Melba. Entonces. Ah, y para el final era casata. ¿Qué es casata? ¿Te das cuenta? Vos tampoco.
era un helado modo ladrillo, formato ladrillo, con Sí. 3 gustos. Ah, claro. Claro. 3 colores, frutilla, crema, chocolate. O vainilla, ¿no? O vainilla. Y te acordabas, y venía con chocolate caliente que te lo Sí, ponían claro. arriba. Rico, pero Sí, claro. Lo siguen dando, ¿eh? No está extinto. casata. Y te ponían al lado la vainillita. Las óperas. Ahora todo es muy chiquito. El otro día fui a comprar un paquete de pastillas. Me agarró un ataque de nostalgia que comía en la infancia. Refresco. Digo, che, decime una cosa, le digo al cosquero. Esto pesa 20 gramos, 15, y la están haciendo más chiquita. A la pastilla están haciendo más chiquita. Dije, pum, Y para activar el consumo, Claro. la creatividad, ¿no? nunca estuvimos. Bueno, buena vida. Muchas gracias, igualmente. Buena vida. Un placer. Ya lo sé. No te vayas. Estás en Diputado TV. Gracias por acompañarnos.